Yo quiero que consideremos la palabra del Señor. Quiero dejar una reflexión en el corazón de la iglesia en general, de la familia en general. Cuando hablamos de nuestras madres, hablamos de un ser único. Amén. Nuestras madres son personas únicas y debemos de valorarlas. La Biblia nos enseña mucho acerca de valorar y honrar a nuestros padres. Amén. Es importante saber que la Biblia nos da referencias o recomendaciones de cómo nosotros podemos bendecir la vida de nuestros padres. Como hijos hemos sido bendecidos, nosotros como hijos también podemos bendecir a nuestros padres. Amén. Yo quiero en esta tarde considerar la palabra en primer libro de Reyes. Si usted va a su Biblia, el capítulo 2, versículo 19 y 20, encontramos a Betsabé acercándose a Salomón, su hijo. Salomón había sido confirmado ahora como el rey sobre Israel. Y Salomón está ya fungiendo, ya está desarrollando su trabajo como rey. Y Betsabé, su madre, se acerca, como toda madre, se acerca a su hijo. Y me gusta mucho la forma en que se narra el versículo 19, porque aunque Salomón es rey, aunque Salomón es rey, mire, note el versículo 19 cuando Betsabé llega a donde estaba su hijo el rey. No cualquiera podía acceder a visitar al rey. Cuando el rey era visitado, se hacía una serie, hermanos, de trámites o una serie de cuestiones. Se gestionaban algunas cosas para poder solicitar una audiencia con el rey. Pero en este caso, note lo que dice el versículo 19 del primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Adonías era su otro hijo, un hijo que había hecho las cosas mal. Amén. Había querido usurpar un trono que no le correspondía. Y aunque en este caso Adonías había utilizado a su madre para chantajear a Salomón, pero yo lo que quiero que nos enfoquemos no es en lo que quería hacer Adonías, sino en lo que el versículo 19 y versículo 20 nos señalan. Dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. El rey se levantó a recibir a su madre Betsabé. Y la Biblia sigue diciendo, dice: y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para que su madre, la cual, dice, para su madre, la cual se sentó a su diestra. El verso 20 dice: y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti. Amén. ¿Dónde he escuchado esto alguna ocasión? La madre de Salomón le dice a su hijo: una pequeña petición pretendo de ti. No me la niegues, le dice la madre. Y el rey le dijo, note lo que el rey dijo, y esto es lo que yo quiero que consideremos en esta noche. El rey le dijo lo siguiente: le respondió Salomón a su madre: pide, madre mía, que yo no te lo negaré. Oiga, escuche esto, mujer. Amén. Imagínese que su hijo le diga: pide lo que quieras. Amén. Pide lo que quieras. Piense en algo que usted pudiera pedirle ahora mismo a su hijo. Amén. Y entonces su hijo le dice: pídeme lo que quieras, que no te lo voy a negar. Amén. Vamos a hacer un recuento. Como hijos, la relación entre padres e hijos, en este caso la relación entre madres e hijos, están llenas de muchas experiencias. Como hijos tenemos experiencias que todos podemos contar. Todos podemos contar alguna experiencia que vivimos al lado de nuestra madre.
Amén. Algunos mencionarán quizás que su madre fue una sobreprotectora. Siempre trató de cuidarnos. No quería que nos diera el frío. No quería que cuando estuviera lloviendo teníamos el deseo de salir a correr. Y algunas madres no dejan que sus niños vayan a la lluvia porque se les enferman. Cualquier viento les da pulmonía, neumonía. Ya los tienen allá empapados de vaporru, ¿verdad? Y todo el asunto. Entonces, como hijos pudiéramos platicar muchas experiencias. Una de las experiencias que siempre cuando hijos platicamos con otras personas en la cuestión de la leyenda, porque no sé si ustedes han escuchado la leyenda de la chancla voladora. Amén. Pero eso existe, hermanos. Amén. Es más que una leyenda, es una realidad y ha traspasado las épocas, los años. Amén. Y seguimos, cada quien tiene una experiencia muy personal con una marca de chancla. ¿A poco no? Sí. Cada quien, llámese chancla de pata de gallo, como le dicen algunos, o llámese chancla de metedera, pero de alguna manera, hermanos, esa chancla acertaba al objetivo a donde era lanzado o a donde era enviado. Amén. Y cuando tu madre te decía no te muevas porque si te mueves te va a ir peor, hermano, vale más que tú lo creyeras. Amén. Entonces hay muchas experiencias. No estoy contando de mi ronco corazón. No, madre, no pienses. Amén. Nada de eso. Mi madre nunca hizo volar. No, mamá, lo que agarrara. No, no es cierto. Lo que encontrara. No, no es cierto. Amén. Amo mucho a mi madre. Pero oiga, hay muchas experiencias, amén, que pudiéramos nosotros mencionar. Hay hasta anécdotas en cuestión de broma que se han platicado. Yo he platicado algún chiste que por ahí he escuchado sobre un niño que quería encontrar leche para poder probar la leche y le gritaba a su mamá: mamá, necesito esto, necesito un vaso. Y la mamá le decía, ya por donde estaba, yo creo en el cuarto de lavar, le decía, el vaso está en tal parte. Y el niño iba y encontraba el vaso. Mamá, necesito una cuchara para esto. Y la cuchara está en tal lugar. Y el niño encontraba en el lugar donde la madre decía que estaba ahí la cuchara. Y cuando llega el niño a preguntar por la leche: mamá, necesito saber dónde está la leche. Hijo, la leche está en tal parte. Y dijo, no está. Y el niño se empezó a desesperar y se fue a caminar y le dijo: mamá, la leche está en tal lugar, búscala bien, no está. Mamá, ¿dónde está la leche? Y la mamá, desesperada, dijo: la leche está dentro del refrigerador. Y le dio santo y seña con dirección y todo. Y entonces, oiga, cuando el niño le vuelve a decir, no está, la madre dice: si la encuentro, ¿qué te hago? Le dice el niño: un chocolate, por favor. Amén. Entonces, todos en algún momento hemos tenido experiencias al lado de nuestras madres. Y son experiencias inolvidables, son experiencias únicas, son experiencias que ocurren y que nos atañen a nosotros, y que con el paso del tiempo nosotros platicamos, compartimos y hasta nos van nutriendo en esa relación entre padres, en este caso entre madre e hijos. Pero también hay experiencias en las que de pronto en primera instancia sentíamos como que mamá no quería que nosotros disfrutáramos de la vida. Por ejemplo, cuando nuestra madre nos decía que no. Amén. Usted quizás pudiera compartir en este momento un no que nunca ha podido olvidar de su mamá. Cuando usted le pidió un permiso, cuando usted quiso ir con sus amigos, cuando quiso salir a jugar y usted no entendía el por qué su madre le dijo que no. Amén. Y los no, hermanos, aleluya, de una madre tienen un motivo y tienen una razón. Amén. Lo hemos mencionado en el caso de Dios. Cuando Dios nos dice no, es porque Él tiene una razón de peso para nuestro bien. Y nuestros padres, siempre tratando de buscar lo mejor para nosotros, en algún momento nos dijeron que sí, en algún momento nos dijeron que no. Amén. Aquí encontramos a una madre diciéndole a su hijo: tengo una petición y no quiero que me la niegues.
Y cuando Salomón escucha, todavía no sabía lo que su madre le iba a pedir. Amén. Todavía no sabía cuál era la razón de la petición, qué era lo que la mujer, su madre Betsabé, estaba para pedirle. Pero el corazón de este hijo estuvo dispuesto, aun cuando no sabía lo que su madre le pediría. El corazón de Salomón estuvo dispuesto a no negarse. El corazón de Salomón estuvo dispuesto a no negarse. Y yo quiero que consideremos algunos no que pudieran venir de nuestra madre, aleluya, para cada uno de nosotros. Y yo quiero mencionarlos. El primero de ellos, quiero que vaya conmigo por favor a su Biblia, en Proverbios capítulo 6, versículo número 20. La Biblia nos dice lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más breve en cada uno de los puntos, porque queremos orar por cada una de las mamás en esta noche. El primero de ellos, hermanos, en Proverbios capítulo 6, versículo número 20, dice: Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides. Ahí aparece un no. El primer no que encontramos de parte de una madre, la cual quiero mencionar, hermanos, es un no descuides la instrucción de tu madre. Amén. Ese no tiene una razón de ser. Ese no, aleluya, aparece, hermanos, como algo que nosotros debemos de considerar, de valorar, de no olvidar. ¿A qué no nos referimos? A no olvidar los consejos sabios y oportunos que hemos recibido de nuestra madre. Qué importante es que nosotros los atesoremos en nuestro corazón. Qué importante es que los traigamos a la memoria. Muchos de los consejos que como hijo yo he recibido, no solamente de mi madre, sino también de mi padre, yo los comparto con mis hijos. Yo los he pasado a la próxima generación y se los he mencionado a ellos y se los he dicho a ellos. Esos consejos, hermanos, tienen un valor, aleluya, muy alto. Por ello no podemos nosotros olvidarlos. No podemos nosotros dejarlos, aleluya, en el olvido. No menospreciar los consejos que hemos recibido de una madre que ha tratado de llevarnos por el buen camino. Esto lo dice Proverbios en el capítulo 6, versículo número 20. El problema, hermanos, es que, aleluya, no es lo que recibimos como consejo, sino que es lo que hacemos con el consejo. Hemos recibido el consejo, pero a veces no lo ponemos por obra. No lo ponemos por práctica, no lo estamos aplicando en nuestra vida. Pero el sabio consejo no puede ser menospreciado. El sabio consejo tiene que ser valorado. Mire, cuando hablamos de los consejos de nuestros padres, estamos hablando del consejo de personas que ya pasaron por donde nosotros hemos pasado. Amén. Por donde nosotros estamos pasando, mejor dicho. Yo compartí ayer. Teníamos una reunión con unas personas y entonces empezamos a hablar de los niños y yo mencionaba en este caso una situación que tuvimos con nuestra hija mayor. De repente, hermanos, empezó a querer brazos todo el tiempo. Y estábamos en el culto y se nos empezó lo que se llama a embrasilar, así le dicen, ¿no? Se empezó a embrasilar y quería brazos todo el tiempo. Y durante la iglesia tenía muchos brazos. La gente en la iglesia nos ayudaban y présteme a la bebé, y era la primer bebé de nosotros. Y en la iglesia pues todos querían traer a la bebé de los pastores. Resulta que cuando llegábamos a la casa, la bebé no quería otra cosa que estar en los brazos. Y en primera instancia era estarla atendiendo, cuidando y todo. Pero llegaba un momento donde, oiga, teníamos que hacer algo. Y se empezó a volver un problema. Y de repente en una visita que hizo mi abuelita con mis papás, mi abuelita paterna, mi abuela Carmen, dice: hijo, lo que tienes que hacer es poner un algodoncito, ponerlo en una monedita pequeña, se la pones en el ombliguito, la vas a fajar bien y entonces la vas a llevar a su cunita y la vas a dejar ahí. Oiga, asunto arreglado. Amén. Yo dejé una niña y recibí otra.
Amén. Lloraba mi niña en su cuarto y mi esposa lloraba en el otro. Amén. Nos habíamos puesto de acuerdo, mi esposa y yo. Amén. Nos vamos a aguantar. Porque oiga, qué difícil es como padres oír a sus hijos llorar. Le dije, nos vamos a aguantar por el bien tanto de ella, de nosotros también. Y Areli, hermanos, que es mi hija mayor, que está ahora ya en Houston y trabajando en una iglesia y llevando la maestría también. Pero Areli, hermanos, oiga, era una pequeñita y tenía unos cuantos meses. Y resulta, hermanos, que esa niña fue completamente diferente. Amén. Y entonces se acabó el problema. Pero el sabio consejo, hermanos, tiene que ser valorado. El sabio consejo no lo podemos olvidar, no lo podemos abandonar, no lo podemos dejar al olvido. Necesitamos nosotros entender que ellos ya pasaron por donde nosotros estamos pasando. Pero súmele a eso. Por eso la Biblia dice en Proverbios, no abandones, aleluya, o no olvides, amén. Así dice, no descuides la instrucción de tu madre. ¿Por qué? Porque no es cualquier consejo de cualquier persona que tiene la experiencia suficiente como para decírtelo, sino que también ese consejo de esa persona experimentada es el consejo de la persona que más te ama y que más quiere tu bien, porque esa mujer es tu madre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Por eso dice la Biblia, no lo descuides. Y mire que no es un pensamiento aislado. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Les hablo a los hijos. Dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. No podemos abandonar el consejo que hemos recibido de nuestra madre. Segundo, el segundo no, aleluya, tiene que ver con la honra. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo número 2 y versículo número 3. Quiero leerlo textualmente, si quiere ir conmigo a Efesios en el capítulo número 6, versículo número 2. Dice la escritura, Efesios 6:2 en adelante al 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Betsabé le dijo a Salomón: te quiero pedir algo y no quiero que me lo niegues. Y en esta noche yo quisiera que tuviéramos la actitud de Salomón hacia nuestras madres. Que estuviéramos dispuestos a no negarle la petición que ella hace a nuestras vidas. Lo primero es, no olvides el consejo. Segundo, no causes deshonra con tus acciones. Eso es lo que está diciendo Efesios en el capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Somos responsables. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Cuando niños dependíamos de las decisiones de nuestros padres. Cuando niños aprendimos a caminar de acuerdo al ejemplo que mirábamos de nuestros padres. Pero cuando nosotros desarrollamos madurez, cuando nosotros crecemos, entonces nuestras responsabilidades tenemos que asumirlas. Tus decisiones, tienes que ser responsable de tus decisiones. Y en esa forma de actuar y en esa forma de conducirnos, hijos, necesitamos tener la responsabilidad como para entender lo que la palabra del Señor nos dice. Mis acciones pueden deshonrar a nuestros padres. La Biblia nos habla de un mandato. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, porque dice en ello hay un mandamiento con promesa. Y entonces la promesa es la siguiente: para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Cuando tú honras a tu madre, aleluya, está ahí implícita, involucra una promesa que Dios hace a cada uno de nosotros como hijos. Amén. Como hijos, Dios promete que nos va a ir bien. ¿Cuándo? Cuando honramos a nuestra madre. Por eso necesitamos nosotros considerar este no. No causes deshonra con tus acciones a tu madre. Mire, la palabra deshonrar significa
en el sentido literal, en el sentido de la palabra deshonrar, tiene que ver con maltrato. Cuando usted deshonra, usted está maltratando. Cuando usted deshonra, usted está humillando. Cuando usted está deshonrando, usted está insultando. Cuando usted está deshonrando, usted está golpeando. Cuando usted está deshonrando, usted está causando dolor y está causando vergüenza. Ahora se me pusieron muy serios. Amén. Pero es verdad. Por eso Dios nos desafía a través de su palabra y nos dice que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y cada paso que yo doy, cada acción que yo realizo, aleluya, tiene que considerar esta verdad bíblica. Lo que yo hago como hijo, lo que yo hago como hijo, aleluya, tiene que estar validado por este consejo de la palabra. Y el Señor dice que tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestro padre y también a nuestra madre. En Éxodo capítulo 21, voy un poco más rápido. Éxodo 21, versículo 15 y 17. Usted se va a encontrar una de cómo se leía esta situación entre padres e hijos en la ley judaica. La Biblia dice en el versículo 15 y en el versículo 17, dice: el que hiere a su padre o su madre morirá. Igualmente el que maldijera a su padre o su madre morirá. Es decir, tiene que haber respeto. Y si algo hemos perdido en estos tiempos es precisamente el respeto a nuestros mayores. Tenemos que volver a las sendas de la palabra del Señor y tenemos que considerar la importancia de honrar a nuestros padres, honrar, aleluya, a nuestra madre, porque en ello el Señor establece una promesa próxima a cumplirse. La Biblia nos dice en Proverbios 15, versículo 20: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia. ¿Entiende la palabra menospreciar? La palabra menospreciar, hermanos, aleluya, es no darle valor. Amén. Menospreciar. No se le está dando el valor que se merece. El menosprecio, dice el hombre necio menosprecia a su madre. Número 3, no me abandones cuando envejezca. Amén. No abandonar a nuestra madre cuando los años hayan pasado. Proverbios capítulo 23, versículo 22 dice: presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos no los abandones. Eso lo dice la Biblia. Amén. Esto lo dice la Biblia. Proverbios capítulo 23, versículo 22 señala la responsabilidad, hermanos, que tenemos como hijos de ver por el bienestar de nuestros padres cuando ellos llegan a cierta edad. Cuando ellos ya no pueden, aleluya, ya no pueden quizás sostenerse por ellos mismos. Qué importante es que como hijos nosotros, aleluya, podamos ofrecer nuestro apoyo, nuestro cuidado y nuestra protección a nuestros padres. No hay que abandonarlos. Amén. No hay que abandonarlos. No se me olvida que mi esposa me decía a mí cuando mi suegra falleció. Ella me decía esto. Ella me decía: yo tenía el sueño de cuidar a mi madre siendo ya muy anciana. Amén. Dios no permitió eso. Mi suegra falleció relativamente joven. Amén. Pero recuerdo el esfuerzo de mi esposa de dedicarse, sobre todo los últimos 5 meses de cuando a mi suegra la diagnosticaron con cáncer. Amén. Que fue en el mes de diciembre, principios de diciembre, que le diagnosticaron con cáncer, hasta que falleció en el mes de abril. Aproximadamente 4 meses. Amén. 4 meses. Lo que mi suegra duró después de haber sido diagnosticada con cáncer. Pero esos 4 meses mi esposa estuvo con su madre día y noche, cuidándola. Yo le dije a mi esposa: olvídate, no te preocupes por nosotros vamos a estar bien.
Tú ve a tu casa, ve con tu papá, con tu mamá. Ella se quedaba a dormir ahí, la traía para todas partes, porque, amado hermano, nosotros como hijos debemos de, aleluya, apreciar todo el esfuerzo y toda la dedicación que cuando niños nuestros padres ocuparon por nosotros. Y cuando ellos avanzan en edad, nosotros ahora tenemos que cuidar de ellos. Y eso lo dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Amén. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo capítulo número 5, versículo número 4. Pero si ella tiene hijos o nietos, ¿a quién se refiere? A la viuda. Amén. Se está refiriendo a la viuda. Si usted va a este capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo empieza a mencionar los deberes que tenemos para con los demás como iglesia. Y entonces en el versículo anterior Pablo aborda un tema sobre las viudas. Dice las viudas que realmente lo son, así dice el versículo anterior. Pero entonces dice en el verso 4, pero si ella tiene hijos, ya no tiene esposo, ya no tiene cónyuge, pero si tiene hijos, si tiene nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Amén. Esto es algo que a Dios le agrada. En su sabiduría, amados hermanos, siendo niños, siendo recién nacidos, Dios puso a unos padres amorosos para cuidar de nosotros. Amén. Y ahora que vamos siendo adultos, hermanos, Dios pone en nuestras manos a esos padres. Ya no con la fuerza de antes, ya no con la lucidez de antes quizás, ya no con la habilidad de antes, ya no con la rapidez de antes, ya no quizás con el trabajo de antes, pero Dios ahora a nosotros nos ha puesto a nuestros padres para cuidar y protegerlos a ellos. Den un aplauso al Señor esta noche, ya voy a terminar. Otro no importante que tenemos que considerar es no alejarnos de nuestros hermanos. Yo creo que si yo les pregunto a cada mamá cuál es su sueño como madre en relación a sus hijos, yo creo que la gran mayoría de las madres lo primero que me dijeran, entre otras cosas quizás, pero lo primero que me dijeran es ver a mis hijos unidos, ver a mis hijos en armonía, verlos juntos, verlos siempre unidos. Y es que esto, amados hermanos, es agradable también delante del Señor. El Salmo 133, versículo 1 dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Se está refiriendo a hermanos. Quizás alguien pueda decir, bueno, son hermanos en la fe, son hermanos de raza, pero también puede referirse a hermanos en la sangre. Y oiga, qué buen ejemplo como hermanos nosotros el poder mantenernos unidos. Esto es bueno, es delicioso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Aleluya. Y esto va a llenar de gozo y de alegría el corazón de nuestras madres. Y por último, el quinto no que encuentro en la Biblia es: no te apartes de los caminos de Dios. No te apartes de los caminos del Señor. Pasen los músicos, por favor. En la tercera carta del apóstol Juan, encontramos nosotros, hermanos, una referencia en el capítulo en el versículo número 4. Dice lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría, no hay mayor regocijo en mi corazón que mis hijos, dice, anden en la verdad. Otras versiones dicen, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice que mis hijos siguen la verdad. La traducción lenguaje actual dice que mis hijos obedecen la verdad. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice que mis hijos practiquen la verdad. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría que ver a mis hijos caminando en la verdad. Ese es un desafío
como hijos. Y qué bueno que nosotros como hijos pudiéramos responder como Salomón: si tú me lo pides, no lo voy a negar. Si tú me pides eso, no me voy a negar a eso. Así como nuestra madre nos decía: no olviden mi consejo. Así también nuestra madre, creo que en esta tarde, a cada uno de nosotros como hijos nos diría: no abandones los caminos del Señor. Porque como madre ya sabe que los caminos del Señor, hermanos, siempre serán buenos para nosotros. Es el mejor camino que podemos tomar. Es la mejor herencia que hemos recibido de nuestros padres. Nosotros tenemos la bendición de venir de una familia que le sirve al Señor de generaciones anteriores. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, tanto de un lado como de otro, le sirvieron al Señor. Nuestros padres no nos enseñaron otro camino. Yo se los he dicho a ustedes. Yo se los he dicho a ustedes. Y aquí está mi hermano. Y aquí están mis dos hermanos, el mayor y el más pequeño. Mi madre. A mí me invitaban a hacer las cosas, amigos de la escuela, a quedarme fuera de la casa, a no llegar a la casa, a rebelarme en contra de lo que papá nos enseñaba, de lo que mamá nos enseñaba. Yo recuerdo que cuando me decían a mí: ¿por qué tienes que llegar a tu casa? Quédate, vamos a quedarnos, no tienes que avisar. En aquel tiempo no había celulares. En aquel tiempo no podía agarrar un celular uno y decir: mamá, estoy aquí, o me voy a quedar aquí, o ¿cómo ves? Pedir un permiso por medio de un mensaje de texto, nada de eso. En aquel tiempo, hermanos, no había eso. Y resulta que cuando me invitaban a hacer ese tipo de cosas, mi respuesta siempre fue la misma. Mi respuesta fue siempre esta: nunca he visto a mi papá dormir fuera de casa. Yo nunca supe lo que era tener que esperar a mi papá a que llegara borracho, de haber andado entre mujeres buscando otras cosas. Yo nunca lo vi. ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser capaz yo de hacer algo así cuando mi padre no me enseñó otro camino? Y eso, hermano, siempre me mantuvo en el camino correcto. Y eso me dio a mí la línea, la dirección que yo necesitaba, hermano, para no perderme, entre otras cosas. Porque el ejemplo, hermanos, y la herencia que recibimos de parte de nuestros padres cristianos, no podemos nosotros abandonarla. Ese es nuestro desafío ahora. Hoy papá ya no está conmigo, pero sus enseñanzas, hermanos, siguen estando ahí. Su ejemplo, yo no lo olvido. Mi madre está con nosotros. Amén. Disfrutamos de mi madre. Pero qué importante es que nosotros entendamos que la petición de una madre, una petición como esta, nosotros no podemos negarla. ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está, en el nombre del Señor? No abandones, hijo, no abandones los caminos del Señor. Nada bueno hay fuera de los caminos del Señor. Usted no tiene que averiguarlos. Usted no tiene que andar buscando algo que usted sabe que no le va a ayudar en nada. Lo que usted necesita, lo que yo necesito, lo que tu familia necesita y lo que mi familia necesita, hoy mis hijos necesitan recibir ese consejo. Hoy nos toca a nosotros como padres decirle a nuestros hijos: este es el mejor camino. Y no hay mayor gozo para una madre que ver a sus hijos que andan en el camino del Señor.